10 cosas que te preguntarás cómo funcionan y cuál es su lógica. Bienvenidos a una nueva entrega de Uveando Live. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 1. ¿Cómo son las mezcladoras de cemento por dentro? También conocido como camión hormigonero, mezcladora y en algunos casos como trompo. Es un tipo de camión especializado en el transporte de hormigón o concreto. Materiales utilizados en la construcción normalmente de pavimento, edificios y otras estructuras. Si eres tan curioso como yo, alguna vez de niño te preguntaste cómo funciona esa extraña máquina y cómo es por dentro este cilindro de metal, el cual siempre merodeaba los alrededores de las construcciones. Este cilindro se llama cuba y su función se trata de mantener el hormigón en movimiento con el fin de retrasar el endurecimiento. Dentro de ella hay unas palas en forma de espiral y soldada en las paredes de la misma, de forma que cuando la cuba gira en un sentido lo que hace es mezclar el hormigón, y si gira en el sentido contrario expulsará el hormigón por la apertura del extremo opuesto a la cabina. Así que acabas de descubrir cómo son los camiones hormigoneros por dentro. Número 2. Grúas gigantes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que el ser humano puede instalar esas grandes estructuras de metal utilizadas para movilizar esas grandes secciones y objetos de grandes dimensiones pesados utilizados al momento de construir cualquier tipo de edificación? O tal vez te has preguntado cómo es que estas gigantescas grúas torres funcionan. Aunque existen varios tipos de grúas dependiendo la necesidad, una de las más comunes son las grúas torres. Se llaman grúas torres a un tipo de grúa de estructuras metálicas, desmontables, alimentadas por corriente eléctrica, especialmente diseñada para trabajar como herramienta de construcción. Para iniciar la instalación se construye una placa base que es la que permite el soporte del mástil. El mástil es una serie de secciones o tramos los cuales son conectados por medio de un mecanismo de pernos o sujetadores, hasta alcanzar una altura corta. Luego se procederá a instalar el sistema de tramo con mecanismo hidráulico, los cuales se elevarán y permitirán la integración de nuevas secciones de tramos. Se instala también la sección que contiene el sistema de rotación y a su vez la cabina de control para luego, con la ayuda de un camión grúa más pequeño, instalar el brazo o pluma que permite a su vez el sistema de elevación o carro de elevación, y en el lado contrario el contrapeso. Una vez completado este proceso comienza lo interesante, donde la estructura gana altura. Lo primero que un sistema de tramo por medio de unos brazos hidráulicos gana elevación lentamente. El carro elevador sostiene una sección o tramo el cual es sujetado en el lateral del tramo hidráulico, para luego elevarse y agregarlo al mástil. Este proceso se repite hasta alcanzar la altura deseada de la grúa según la necesidad. Número 3. ¿Cómo funcionan los submarinos? Esta pregunta mantiene a muchos con la duda hasta el día de hoy. ¿Cómo es que un pedazo de metal gigantesco puede flotar y hundirse en el océano? ¿Qué ingenioso sistema mantiene a flote esa nave de metal tan pesada? Debemos comprender que los objetos que son más densos que el agua se hundirán y los menos densos flotarán. Bajo esta regla, para que un submarino pueda subir a la superficie o bajar a las profundidades del mar, debe modificar su densidad. Y esto se logra gracias a un sistema de tanques llamado tanque de presión de aire comprimido en su interior y tanques de lastre que poseen en el casco del submarino. Si el submarino se encuentra en la superficie del mar, debe permitir la entrada de agua a los tanques de lastre en el casco para modificar su densidad y hacerla mayor. Esto permitirá como consecuencia que la nave se sumerja mientras estos tanques liberan aire por medio de unas válvulas. Por otro lado, si se desea lo contrario, o sea subir nueva vez, el tanque de aire comprimido liberará aire a los tanques de lastre para que sean llenados con aire y que la nave sea menos densa, y como consecuencia la nave subirá a la superficie o flotará. Número 4. Las barreras invisibles. ¿Cómo funcionan las barreras o capas invisibles? De niño, en ocasiones soñamos con el poder de hacernos invisible, e incluso en algunas películas pudimos ver esta habilidad de ocultarnos a simple vista o simplemente hacernos invisibles, ya sea con máquinas, una manta o superpoderes. Pero ahora lo que antes era ciencia ficción se está haciendo realidad, por lo menos para los militares.
Y es que una empresa ha creado una barrera o escudo de invisibilidad con un material de reflexión de luz, que funciona doblando la luz de modo que solo el fondo es visible. Si por ejemplo una persona se establece detrás de la barrera, esta quedará oculta. O sea, el material toma las imágenes de los lados omitiendo así la imagen central y las une para formar una ilusión al mostrar solo la parte del fondo de las esquinas y que pasarán a ser una sola imagen. Según sus creadores, esta barrera tiene buen uso en el ámbito militar, ya que cuentan con un escudo que permite movilizarse cuando se forma disturbio detrás de la barrera, y así evitando que el atacante conozca la ubicación exacta del militar, que se encuentra detrás de varios escudos unidos, y evitar puntos débiles como cabeza, pecho y hombros. Mientras más lejos del material se encuentra la persona, mejor será la ilusión de invisibilidad. Este dispositivo también puede hacerte invisible no solo del ojo humano, sino también de sensores infrarrojos, espectros térmicos cercanos y sensores ultravioleta. Número 5. ¿Cómo funcionan las cámaras? Para comprender cómo una cámara fotográfica puede capturar una imagen, debemos tomar en cuenta el factor principal, la luz del ambiente. Las partículas de luz, las cuales llamaremos fotones, rebotarán en el objeto o sujeto para luego ingresar a una serie de lentes, los cuales tienen como propósito transformar estas partículas de luz en una imagen capturada o foto. En la cámara encontraremos una pieza llamada diafragma, que es la que controla la cantidad de luz que entra a la cámara. La luz que ingresa al diafragma continuará su camino por una serie de lentes hasta llegar a un espejo, el cual hará llegar esta imagen al ojo del fotógrafo. Una vez el fotógrafo le guste la imagen, presionará un botón que desplegará el espejo y dará entrada de la luz a una sección llamada obturador, el cual permitirá por un tiempo la llegada a el sensor de captura de imagen de la cámara. Este proceso de exposición a la luz del sensor tiene lugar en un tiempo de 4 milésimas partes de segundo. El sensor es una malla cuadriculada con sensores de luz diminutos. La luz deberá pasar por un filtro que la separará en 3 colores, azul, verde y rojo. Estos son los diferentes sensores los cuales absorben los fotones y convertirán en una partícula eléctrica la luz que ingresó, la cual se llama electrón. Mientras más brillante es la luz recibida por el sensor, este emitirá una carga eléctrica más intensa. O sea que cada fotón tiene una intensidad eléctrica diferente. Esta carga eléctrica se traducirá por una tarjeta de lenguaje de ceros y unos, para luego ser presentado en píxeles que conforman la imagen. Número 6. Los hologramas. Un holograma es la capacidad de mostrar imágenes detalladas de objetos reales en 3 dimensiones. Un ejemplo de ello son las películas futuristas que logran presentar imágenes de algunas personas u objetos, enviando un mensaje por medio de proyección de láseres que dan forma a las diferentes figuras. Por mucho tiempo existió una pequeña limitante, y es que para proyectar una imagen que sea holográfica se necesita proyectar esta imagen en 3 dimensiones y tal y como se ve en las películas estuviera suspendida en el aire, cosa que era imposible gracias a las leyes de la física, las cuales exigen que exista una superficie donde exponer esta imagen. Hasta hace unos años, donde un grupo de científicos se unió para crear el primer holograma real en el aire. Te preguntarás cómo pueden crear una imagen sin una superficie donde proyectarla. Actualmente se está trabajando en una serie de hologramas que manipulan la materia en vez de la luz, que proyectan una imagen. Un láser mueve partículas de polvo en el aire y otro proyecta luces de colores sobre la partícula, dando lugar a la creación de una imagen 3D en el aire. Con esta tecnología se ha creado un holograma o imagen miniatura que se puede ver desde cualquier ángulo y percibir como la realidad que nos rodea. Este láser calienta las partículas de polvo y la mueve a la dirección que desea, mientras que el segundo láser también choca con esta partícula y le da color, creando así la famosa imagen holograma. Número 7. ¿Cómo funciona el sistema hidráulico? El sistema hidráulico se basa en el principio de mecánica de fluido de Pascal, que afirma que toda presión ejercida sobre un fluido propagará sobre toda sustancia de manera uniforme. Un ejemplo de ello es el gato hidráulico.
En este sistema de elevación se utiliza el principio de la palanca mecánica, que permite multiplicar la fuerza varias veces. Cuando se coloca una palanca debajo de un objeto pesado, donde una parte larga sea sujetada por el usuario y una corta debajo, esto permitirá la multiplicación de las fuerzas y como consecuencia poder levantar el objeto con un mínimo esfuerzo. El gato hidráulico, aparte de esta palanca, contiene un sistema de 2 pistones, con un depósito de aceite hidráulico, el cual, al presionar el pistón conectado al mecanismo de la palanca, empujará el fluido debajo, haciendo que este aceite se mueva de forma uniforme en toda la superficie y como consecuencia empujando el segundo pistón con una fuerza multiplicada. Esto permite que podamos elevar objetos muy pesados como vehículos. El sistema hidráulico o cilindro hidráulico son muy aplicados en distintos lugares, como tractores y sus brazos mecánicos, los cuales son capaces de levantar toneladas por medio de un motor hidráulico, pero con el mismo principio de la mecánica de fluido de Pascal. Número 8. ¿Cómo se inflan los neumáticos de los camiones o palas mecánicas? Gracias a su gran tamaño, estos neumáticos no pueden ser llenados con aire por una bomba o un compresor de aire, como se haría cuando se te poncha el neumático de un vehículo convencional. Pero existe una forma que no muchos conocen y muy peligrosa de llenado de estos neumáticos, y consiste en rociar una sustancia muy flamable sobre la orilla de las pestañas de estos neumáticos para luego arrojar un poco de fuego al neumático mientras te alejas. Esto provoca una fuerte explosión que llenará automáticamente de gases el neumático. Esta práctica es realizada por muchos conductores de vehículos pesados, pero si estos no tienen la suficiente experiencia, pudieran salir lastimados, ya que la explosión produce una onda de choque que puede incluso doblar el metal. Número 9. ¿Cómo son los tanques de combustible por dentro? Estos tanques de combustible o fluido que están en constante movimiento en las carreteras son expuestos a una serie de fuerzas que actúan sobre el contenido del mismo. Cuando frenan, cuando aceleran, cuando se produce un giro, este fluido se ve afectado, y esto es muy peligroso debido al peso que ejerce sobre el vehículo cuando se trata de maniobrar. O sea que para una persona que no esté muy acostumbrado a esto, se le haría muy difícil calcular el frenado de un tráiler si este fluido se mueve libremente en el interior. Por lo que estos tanques tienen un sistema de discos y divisiones las cuales tienen como objetivo eliminar las fuerzas generadas en el tanque por el fluido que contiene. Cuando el vehículo es frenado, la fuerza se dividirá y reducirá en canales más pequeños, los cuales permiten que el líquido fluya dentro del tanque, pero evitan que el fluido tome velocidad y acumule fuerza de empuje, reduciendo así el área de movimiento para obtener un vehículo más estable. Número 10. ¿Cómo pueden girar los tanques de guerra? Sé que más de uno se ha preguntado cómo es que el tanque de guerra puede hacer giro o modificar su dirección cuando no se cuentan con llantas como las del automóvil que girarán para hacerlo. Este vehículo está diseñado con el sistema de tracción oruga. Las ruedas motrices, en vez de apoyarse en el suelo, están entradas y engranadas con los casquillos que articulan entre sí los eslabones que forman las cadenas. La forma de giro de este vehículo es muy peculiar, ya que puede girar sobre su propio eje, ya que para modificar su trayecto detiene una de sus secciones de ruedas, mientras la otra continúa avanzando. Por ejemplo, si desea girar a la derecha, deberá detener la sección de ruedas de la derecha o reducir su velocidad en comparación con la de la izquierda. Así, todo el cuerpo del tanque se verá afectado hacia el sentido de la dirección que se desea realizar.